Hola hermanos, feliz domingo. Quiero hacer una precisión que ya hice en mi blog, pero que los que me seguís únicamente por este canal de YouTube no habéis conocido, que quiero extenderos a todos. Ahora, como cíclicamente se suele repetir, vuelve a ponerse en duda si Raúl sigue vivo o ya murió. Obviamente, la transición no depende de que una persona con 90 y pico años muera o deje de morir, porque sería dejar todo en manos de un destino francamente probable. Por eso, hace mucho tiempo ya, cuando obtuvimos el asentimiento de Raúl Castro al plan de transición, obviamente no un asentimiento voluntario, sino un asentimiento obligado por una serie de circunstancias, de intervenciones y de apoyos que ya he explicado muchas veces, ya se trató qué sucedería si él desapareciese durante el proceso de transición o antes de implementarse. Siempre hemos sabido que el poder pasaría directamente de Raúl Castro a su hijo Alejandro Castro Espín. Y una vez que Alejandro Castro Espín asume el poder que tenía su padre y al mismo tiempo la obligación de implementar el plan de transición, él podría mantener como designado en la presidencia del gobierno a Díaz-Canel o poner otro. Pero la estructura seguiría siendo Alejandro Castro asumiendo, obligando, decidiendo la puesta en marcha del plan de transición, siguiendo las instrucciones de su padre vivo o muerto, y a su vez pondría, como digo, a un nuevo conocido como puesto a dedo. Díaz-Canel efectivamente está muy quemado ya, y por eso lo más probable es que de suceder esto se aprovechase para su sustitución, y lo más normal es que la figura que asumiese lo que ahora asume Díaz-Canel fuese Manuel Marrero, puesto que Manuel Marrero va a ser la persona de mayor rango dentro del régimen cubano actual que va a pertenecer al gobierno de transición. Luego, mientras Raúl esté vivo, todo sigue exactamente igual y Díaz-Canel es el puesto a dedo. Si Raúl desapareciese, le sustituiría en sus funciones y en su obligación de implementar el plan de transición su hijo Alejandro, y él mismo elegiría si sigue en sus funciones Díaz-Canel o pone, como sería lo más probable y lógico, a Manuel Marrero, por ser Manuel Marrero miembro del nuevo Consejo, del nuevo gobierno de transición. El gobierno de transición, como os digo, es algo que no va a estar afectado en absoluto por la muerte o no de Raúl Castro, porque depende, digamos, de cuatro patas que están perfectamente solidificadas. Por un lado es el asentimiento al plan de transición del régimen, ya lo he repetido muchas veces, desde luego de ninguna forma obligada, pero sí, de ninguna forma voluntaria, pero sí obligados, y podéis ver, los que seáis más observadores, que está sucediendo algo que es bastante sintomático de esto que estamos diciendo. Fijaros en las plataformas de venta de inmuebles en Cuba, fundamentalmente en La Habana, la innumerable cantidad de viviendas de lujo que están puestas a la venta. Son todos los cuadros altos del régimen, incluidos los miembros más altos de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior. La infinita mayoría va a asumir el plan de transición, la ley de transición, el gobierno de transición, y muchos otros van a aprovechar este poquito tiempo que queda para hacerse con unos cuantos dólares con la venta de sus propiedades y salir echando de la isla. Lo que no es óbice para que, si tienen delitos de sangre, sean perseguidos después allá donde estén por el derecho penal internacional. Bien, luego el régimen es parte del gobierno de transición, como hemos dicho, así como Cubanos Unidos Buscando Amanecer es la otra parte en el gobierno, y por eso tiene lógica que fuese sustituido, una vez que asuma, digamos, el poder Alejandro Canel por Manuel Marrero, ya que Manuel Marrero
es vicepresidente del gobierno de transición. Y vuelvo a repetir una vez más, porque muchos no os cansáis de no entender o de preguntarme qué hacen los castristas en un gobierno de transición. Pues permitir que haya un gobierno de transición, porque sin ellos no habría gobierno de transición y millones de cubanos seguirían durante años y años pasándolo mal. Porque hay muchos que creen que si muere Raúl algo fuese a cambiar por sí mismo, y son los mismos que pensaban que cuando fuera a morir Fidel algo iba a pasar y no pasó, y tampoco iba a pasar nada con la muerte de Raúl, a no ser que esta vez ya hay programado, planificado un gobierno de transición conjunto, de transición, es decir, de paso, en el que por ahora, transitivamente, estamos compartiendo el gobierno Cubanos Unidos Buscando Amanecer con el Partido Comunista de Cuba. Luego, Alejandro Castro asumiría las mismas funciones y obligaciones con respecto a la conformación del gobierno de transición que ahora tiene asumida su padre Raúl, y luego el puesto a dedo, el designado, pues se mantendría el que ya puso Raúl o pondría uno nuevo, Alejandro, que no me cabría ninguna duda y me parecería lo más lógico, Manuel Marrero, por ser parte del gobierno de transición. En todo caso, todo esto no depende para su implementación solamente del régimen castrista o mío con mi equipo de trabajo del Partido Cubanos Unidos Buscando Amanecer. Hay una tercera pata, que es un comisionado federal, y cuando digo federal es que representa a los dos partidos norteamericanos, al Estado norteamericano, a los Estados Unidos de Norteamérica, que es designado como comisionado especial para la transición en Cuba, de forma que sea garante internacional y fundamental del cumplimiento de todos los pactos establecidos para conformar la ley de transición y el gobierno de transición. Y por último, hay un delegado de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es un organismo supranacional económico que está asumido por todas las partes, y así digo, sí, todas las partes del mundo, porque algunos gobiernos van a apoyar esta transición y los otros, los más próximos, los más cercanos a las ideas castristas, chavistas, de la Alianza Bolivariana, de los pueblos de las Américas, etcétera, etcétera, lo que se comprometen es a no entorpecer. Y mientras en ese equipo de no entorpecedores estén Rusia y China, todo lo demás va a ser coser y cantar, porque con el apoyo de Estados Unidos, el compromiso del régimen castrista y un plan estratégico súper claro, no solamente para la transición, sino para el programa económico de reconstrucción, todo lo llevaremos a buen puerto a una velocidad que no podéis imaginar, comenzando mucho antes de lo que pensáis, y además comenzando por la llegada de la ayuda humanitaria prometida hace tiempo y multiplicada por los apoyos que se van sumando de organismos, instituciones y gobiernos. Ahí, y cuando todo esté en marcha, ya diré y ya presentaré, como he repetido también varias veces, ese documental de la CNN que ya está grabado y pendiente de encontrar el mejor momento histórico, el mejor momento estratégico para publicarlo, y también, aunque será ya para entonces inútil, pero lo voy a hacer por darme el gustazo, la carta que en su momento un Raúl vivo me escribió, pero que muchos están confundiendo, no sé si a propósito, porque no se enteran o por qué motivo. Me dicen que cómo es que me escribe Raúl ahora si está hospitalizado. Primero, no sabemos si está hospitalizado, y en segundo lugar, estoy hablando de una carta en la que me invitaba a tener las reuniones que tuvimos el último día de mayo y los 2 primeros días de junio pasados. Luego, a ver si vamos entendiendo algunas cosas, porque se ponen muy en su verdad, pero cometiendo errores de partida terribles, porque hablan de cosas que jamás dije, trafucan las fechas, trafucan las ideas, no entienden exactamente los contenidos, y fundamentalmente, y lo que me sigue preocupando, es qué es la transición y qué es, por tanto, un gobierno de transición. Da igual, porque en todo caso, el gobierno de transición se va a regir por una ley, que este es otro error muy común, entrar en cuestiones jurídicas de las leyes que deberían regir pero no rigen. La que va a regir todos estos años de gobierno de transición va a ser la ley de transición. Y os puedo decir que en su redacción más natural, más normal, con el tipo de letra y la paginación más normal, la ley de transición tiene unas 500 páginas que asumen todo lo necesario para pasar de las leyes castristas a las leyes democráticas que ya nos daremos libremente cuando
conformemos una asamblea fruto de unas elecciones libres. Mientras tanto, nos vamos a regir por una ley de transición que nos va a obligar, queramos o no, a todos los cubanos residentes en Cuba y a todos los que, con el pasaporte que tengan, estén en Cuba y mientras están en Cuba. Esa es la ley que va a regir. Esa es una ley de transición. Ya no van a regir las leyes del régimen, pero todavía no van a regir leyes democráticas ni constituciones democráticas. ¿Por qué? Porque todavía el pueblo no ha decidido, porque lo decidirá en su momento, cuando lleguemos por la vía de la transición, de lo que ahora no queremos, a las elecciones libres. Lo que me lleva a una cosa que no sé si que dudaba en tratar o no tratar, pero que siempre voy a tratar, o decido tratar, porque es de mucha importancia que lo entendáis, los que queráis entenderlo o los que tengáis la capacidad de querer entenderlo. Los que no lo entiendan, yo jamás puedo dar un paso atrás y convertirme en ñame para que un ñame me comprenda. Mirad, el otro día yo escuché, o más bien leí, que José Daniel Ferrer decía una cosa. Ojo, que puede que no la haya dicho nunca y que alguien diga que lo ha dicho. Pero en todo caso vamos a suponer que lo ha dicho. Dijo: prefiero morir en las tenebrosas cárceles cubanas castristas que ser liberado conforme a un acuerdo vergonzoso con el régimen castrista. Yo no sé a lo que llama acuerdo vergonzoso con el régimen castrista, o qué le han contado, o qué le han hecho llegar, qué clase de información a la prisión donde se encuentra allá por Santiago. Pero José Daniel Ferrer, como todos los presos de conciencia, incluidos los del 11J, es decir, todos, van a ser inmediatamente excarcelados y exonerados de cualquier reproche penal. Todos. Si José Daniel Ferrer considera que este plan de transición, tal como está conformado, no tal como imagine o tal como le cuenten, sino cuando la gente lea las 500 páginas de la ley de transición, considera que es un plan vergonzante, va a poder salir, pero también va a poder, si quiere, quedarse. No le vamos a obligar a salir. Si él está contento allí y quiere ser el héroe que no quiere una transición. Pero lo que yo no voy a hacer, ni con él ni con nadie, es perjudicar a millones de cubanos que están locos por mejorar su situación vital, porque alguien, por muy valiente que realmente sea, quiera llevar esto a puntos donde no se ha logrado hacerlo llegar en 65 años, donde no se va a llegar por otra vía que la que estamos siguiendo, con Raúl o sin Raúl, como no se llegó con Fidel o sin Fidel, y no vamos a esperar ni un segundo a mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano. En la misma medida en la que vamos buscando progreso, vamos a ir buscando libertad y justicia. Pero desde el principio, progreso, progreso y progreso. Y no es ningún acuerdo vergonzante cuando es un acuerdo que llevará a elecciones libres, pero que mientras tanto ha mejorado radicalmente, va a mejorar radicalmente las condiciones de vida de millones de cubanos, no solamente los de fuera, sino los que también por motivos políticos o por motivos económicos están fuera de la isla. Entonces no hay nadie, por mucho que le admire, por muy valiente que sea, por muy seguro que esté, que entorpezca el bien común de la mayoría, porque esto ya también sigue siendo un primer ejercicio de democracia. Lo importante es lo que la mayoría del pueblo quiere, necesita y merece, que es cambiar a mejor sus condiciones de vida. Por supuesto que vamos a hacer justicia, por supuesto que la libertad va a ser total, pero nadie va a ponerse por delante de los millones de cubanos que quieren mejorar y por tanto no se va a poner por delante del gobierno de transición, que es el vehículo marcado, pautado, implementado para lograr todo esto. Espero que lo entendáis, porque esto no es exactamente con José Daniel Ferrer, sino con cualquiera que entienda que él está por delante del bien común de la infinita mayoría de los millones
de cubanos en Cuba y en el mundo. Abrazo fuerte.